Hola, 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 hola. Bienvenidos a este canal María José, técnico de prevención y ambiente. Y ahora estamos en la segunda parte de desastres ambientales. Si no viste la primera parte, búscalo en el canal y míralo para que no te lo pierdas. Muy bien, vamos a ello. Número 5. Derrame petrolero del Golfo de México. Es el peor derrame de la historia causado por una plataforma offshore. A diferencia del derrame del Exxon Valdez, pues el Exxon Valdez era un barco petrolero y una vez que el barco, el buque pierde o ha derramado todo su contenido, pues ya no hay nada más. Tienes un barco que tiene un contenido finito y una vez se ha derramado este contenido, pues ya no hay nada más que derramar. En el caso de una plataforma de perforación para obtener petróleo, pues el derrame es mucho más difícil de controlar porque estás trabajando, aparte de en el mar, estás trabajando en una plataforma en la que tienes la presión del crudo que va a salir. La cantidad de crudo vertido se calcula que fue entre 680 y 11.600 toneladas diarias. Otros datos. Según la investigación de la revista Science, el volumen final de crudo vertido al Golfo asciende a unos 700 millones de litros, con un margen de error del 20%, es decir, unos 8.9 millones de litros al día. Consecuencias. Evidentemente contaminó el agua y afectó a la costa de 3 países, Estados Unidos, México y Cuba, afectando a todo al ecosistema marino de estos 3 países, tanto contaminación de agua como pérdida de fauna acuática. Además causó pérdidas millonarias, no solamente por las pérdidas del crudo que se perdió por causa del derrame, sino también obviamente por la contaminación del agua, pérdidas para pescadores, pérdidas para actividades económicas que estaban relacionadas con todo este sector y no solamente con toda la área de influencia y también con la actividad en sí. Siguiente, número 4, incendios petroleros de Kuwait. Este es uno de los que más me impresionó y no solamente por el hecho de que como vemos, muchos de los desastres ambientales que se han dado han sido por fallos humanos, pero además de ser por un fallo humano, es porque deliberadamente los incendios petroleros de Kuwait fueron causados durante la Guerra del Golfo por las fuerzas militares iraquíes tras prender fuego a 700 pozos petroleros. Entonces, esto fue una táctica de guerra y, claro, causó el incendio, prendieron fuego en 700 pozos petroleros. Esto es una brutalidad, no solamente económicamente hablando, sino ambientalmente hablando, pero claro, lo más triste es que no se produjo de manera accidental, sino que fue provocado. Comenzaron en enero y febrero del año 1991 y el último incendio fue extinguido en noviembre de 1991, es decir, fueron casi que 9 meses de incendios. Los incendios consumieron un estimado de 6 millones de barriles de petróleo diario. Para que se hagan una idea, si un barril de petróleo en su mejor momento ha llegado a costar $100 el barril, pues multiplicado por 6 millones, esto daría un total de 600 millones de dólares diarios durante casi que 9 meses. Las consecuencias, además de las consecuencias económicas, pérdida de la calidad del aire, imagínense todos los productos o gases de combustión, CO2 y monóxido de carbono que se emitió durante esos 8 meses de incendio, contaminación del suelo y del agua por el petróleo que no se llegó a consumir y también como parte de las cenizas, del agua de escorrentía durante los incendios. Es más, se estima 40 millones de toneladas de tierra y arena contaminada y pérdida de flora y fauna.
Además, la mezcla de arena del desierto con el petróleo sin quemar y el hollín formaron capas de cemento alquitránado que cubrió cerca de un 5% del país. Además, causó daños a la salud, obviamente muchas personas posiblemente murieron quemadas o murieron en estos incendios, aunque no existen muchos datos porque muchos de estos datos posiblemente se traslapan con los datos de la guerra. Asimismo, bueno, igual muchos soldados, mucha gente que fue afectada y pérdidas económicas que ya las mencionamos anteriormente. Siguiente, número 3, desastre nuclear de Fukushima. Este es uno de los más mediáticos y bueno, también es uno de los más modernos, puede decirse, fue hace poco tiempo. Y se produjo después del terremoto de 9 en la escala de Richter y del tsunami en la costa noreste de Japón. Entonces, de alguna manera fue por causas indirectas, puede decirse, porque en realidad lo que lo causó fue un desastre natural que prácticamente era impredecible, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera, pero ahondando más en las causas también veremos algunos fallos. Después del terremoto y el tsunami en la costa noreste de Japón, los reactores activos apagaron automáticamente sus reacciones de fisión. Además, antes del sismo, los reactores 1, 2 y 3 estaban operando, mientras que los 4, 5 y 6 estaban detenidos para mantenimiento. Entonces, cuando sucedió el terremoto, las unidades 1, 2 y 3 se apagaron, como los 4, 5 y 6 ya estaban apagados, pues se activaron los motores a diésel para poder refrigerar los reactores. Pero el tsunami provocó la parada también de estos motores. Debido a que el muro de contención no era lo suficientemente alto, cuando se dio el maremoto se produjeron inundaciones en las instalaciones y esto causó una cascada de fallos que provocó la pérdida completa de control sobre la central y sus reactores. Como consecuencia se dio una fusión del núcleo parcial en los reactores 1, 2 y 3, explosiones de hidrógeno que destruyeron el revestimiento superior de los edificios y también sucedieron múltiples incendios en el reactor 4. Más consecuencias, se tuvo que evacuar un área de 30 kilómetros a la redonda, hubo emisión de radiación al suelo y al mar, contaminando suelo y agua. Hubo 1 millón de personas evacuadas, pérdidas económicas, obviamente, y generación de residuos nucleares. Siguiente, número 2. Desastre ambiental de Bhopal en la India. Este es uno igual de los más mediáticos o de los que más se conoce, bueno, también por su antigüedad, porque fue hace muchos años, y consiste en la liberación de un compuesto de fosgeno, metilamina, sosa cáustica y especialmente ácido cianhídrico que formaron una nube letal que al ser más densa que el aire recorrió el ras de la ciudad de Bhopal y bueno, recorrió toda la ciudad. Se originó al producirse una fuga de isocianato de metilo en una fábrica de plaguicidas en Bhopal, India, y sus consecuencias fueron la muerte de entre 18.000 y 20.000 personas, afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales fueron afectadas de manera grave, murieron miles de animales, contaminación del agua y el suelo, pérdidas económicas y bueno, como uno de los daños a la salud, el más común, fueron en general daños ocasionados por la toxicidad de estos productos, por la intoxicación, ya que la mayoría de estos productos son productos altamente tóxicos. Y el número 1 es el desastre de Chernobyl. Bueno, este es el número 1 también por el hecho de ser muy mediático y muy estudiado, pero también porque, bueno, hasta hoy en día se pueden ver muchos de sus efectos. Todo empezó con una prueba que requería reducir la potencia de la planta, pero durante la prueba se dieron algunos desequilibrios, se dio el calentamiento del núcleo del reactor, 2 explosiones sucesivas y un incendio generalizado de la planta.
Las explosiones volaron la tapa del reactor de 1.200 toneladas y expulsaron materiales radioactivos a la atmósfera. Ya se pueden imaginar la presión o la fuerza que tuvo esta explosión para que saliera volando una tapa de 1.200 toneladas, ¿no? Y a partir de ahí, pues se irradió, hubo emisión de radiación ionizante al ambiente, de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsadas fue unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada en Hiroshima. Las consecuencias causó la muerte de 31 personas en las siguientes 2 semanas, la evacuación de urgencia de 117.000 personas, causó una alarma internacional por radiación en 13 países de Europa, de los cuales en muchos de ellos hasta hoy en día se encuentran niveles altos de radiación en el suelo y en algunos de los cultivos. 600.000 personas fueron expuestas a radiación durante las labores de limpieza. Se aisló un área de 30 kilómetros a la redonda y 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas, obviamente exponiéndose a radiación ionizante y a los efectos. Más consecuencias: contaminación de suelo, plantas y animales, pérdidas económicas y en las exportaciones. Obviamente se perdieron todas las exportaciones dentro de esta área y dentro de algunos de los países afectados tampoco pudieron exportar sus productos agrícolas. Incremento de la incidencia de cáncer en la población, lo cual se puede ver incluso hasta el día de hoy. Bueno, finalmente, como pueden ver, es difícil, lastimosamente es difícil saber cuál es peor. También se debe tener en cuenta que es muy difícil calcular del todo los efectos directos e indirectos que ha tenido estos, o sea, muchos de estos estarán subestimados. También está el hecho de que algunos países no permiten o tratan de ocultar la información al respecto. Y bueno, también está el tema de las pérdidas económicas, daños en la salud. Vemos que todo es un ciclo y que no solamente se causan efectos al ambiente, sino también a la salud y a la economía de las personas. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta el factor ambiental dentro de todas las actividades como un componente más dentro de nuestra sociedad. No somos y no estamos aislados. Y además yo creo que esto nos deja muchas lecciones aprendidas, sobre todo por muchos de ellos han sido por fallos humanos, por subestimar los riesgos, por falta de mantenimiento, por imprudencias, y lastimosamente uno de ellos fue como una táctica de guerra, lo cual es muy triste, muy lamentable. Bueno, no sé qué les ha parecido, me gustaría saber si quieren que les cuente más casos, que haga más investigaciones más detalladas sobre estos casos, porque como les digo, muchos de ellos todavía tienen muchas cosas por contar, porque incluso algunos de estos hasta el día de hoy no han sido totalmente solucionados, totalmente reparados y, como digo, no se conocen en su totalidad sus efectos. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y también me gustaría que me comenten si es que les gustaría que haga videos solamente de comentarios o de análisis de casos en específico. Bueno, reitero agradecimientos, no se olviden dar like, comentar, suscribirse al canal y gracias. Chao.